Listo, Leonardo, puede dar inicio. Listo, sí, señora. Listo. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Leonardo Fabio Ariza Huiza, estudiante de Administración Agroindustrial de 10º semestre de la Universidad Industrial de Santander, de la parte del IPRED, de la sede Luis Barbosa. El título de mi proyecto de investigación es evaluar el comportamiento de crecimiento de la tilapia roja, Oreochromis sp, bajo un modelo de cubierta utilizando tanques plásticos en el municipio de Barbosa, vereda Santa Rosa, del departamento de Santander, Colombia, para el año 2022. La tilapia roja, Oreochromis sp, es considerada uno de los peces con mayor futuro comercial, debido a su corto periodo de crecimiento y a su alta adaptabilidad en los ambientes de producción a los que se enfrenta. La importancia de la cadena de la tilapia radica en su representatividad para el agro en el país, cuya capacidad está representada por el aumento en sus niveles de producción, en la generación de empleo rural y en su potencial exportador, lo que la ha posicionado como una de las cadenas más promisorias. Al igual que en los últimos 3 años, durante el 2021, el sector piscícola colombiano siguió registrando positivos resultados en la producción, consumo, exportación de sus productos y la generación de empleo. Según la Dirección Ejecutiva de la Federación Colombiana de Acuicultores, FEDEACUA, durante el periodo en mención se produjeron 192.521 toneladas de trucha, tilapia, cachama y otras especies, lo que evidenció un aumento del 7% con relación al 2020. La tilapia fue la especie más cultivada en el 2021, representando el 58% de la producción nacional. Le sigue la cachama con el 19%, mientras que la trucha el 16%. El cultivo de otras especies como el bagre y el bocachico alcanzó el 7%. En el 2021 se exportaron 13.096 toneladas de tilapia, que representaron 67,6 millones de dólares, un aumento del 13% con relación al 2020, cuando se exportaron 11.596 toneladas, con un valor de 60,3 millones de dólares. El planteamiento del problema de investigación. La tilapia es un pez originario de África. El rango óptimo de temperatura del agua para el cultivo de tilapia es de 28 a 32 grados centígrados. Cuando disminuye a los 15 grados centígrados, los peces dejan de comer, y cuando desciende a menos de 12 grados centígrados no sobreviven mucho tiempo. En el municipio de Barbosa, en la vereda Santa Rosa del departamento de Santander, no se encuentran las características ideales de temperatura para la producción comercial de tilapia roja, ya que su temperatura promedio oscila entre los 12 a los 25 grados centígrados. Por tal razón, es indispensable implementar sistemas de producción donde se pueda aumentar la temperatura del agua. El proyecto Granja Piscícola Calum quiere identificar las variaciones de temperatura del agua del sistema productivo utilizando un modelo bajo cubierta que permita estabilizar dichas variaciones de temperatura entre el día y la noche. Objetivos. Objetivo general. Evaluar los objetivos que se producen en la temperatura del agua, también en el crecimiento y desarrollo de los peces de tilapia roja, Oreochromis sp, mediante la implementación de un modelo bajo cubierta en el sistema de producción de la granja piscícola Calún, en el municipio de Barbosa, vereda Santa Rosa del departamento de Santander, Colombia. Objetivos específicos: describir los cambios de temperatura del agua del sistema de producción de la granja piscícola Calún en el día y en la noche, realizando muestreos de temperatura del agua durante 2 meses. Identificar el peso promedio de los peces de tilapia roja, Oreochromis sp, en 3 pesajes distribuidos en un lapso de 2 meses. Y analizar el peso final de la biomasa a los 2 meses de iniciado el estudio. Método, paradigma de investigación. Se tuvo como base la base epistemológica, el positivismo, y el método científico como guía o ruta crítica para su elaboración. Enfoque de investigación, el enfoque cuantitativo. Metodología, la metodología que se trabajó de acuerdo al enfoque seleccionado fue la del cuantitativo experimental. La población, ejemplares de tilapia utilizados en el sistema productivo de la granja piscícola Calún. La muestra, esta es en esencia un subgrupo de la población. Para esta se realizaron en los 3 pesajes. En los 2 primeros pesajes se tomaron al azar 10 individuos de tilapia roja por tanque. De estos pesajes se obtuvo el promedio de peso de los animales,
En el tercer y último pesaje, se tomaron todos los peces teniendo en cuenta la mortalidad que redujo ostensiblemente la población. Por tal razón, se pesaron todos los individuos resultantes de cada tanque, T1, tanque cubierto, T2, tanque descubierto, involucrados en la investigación y se promediaron sus pesos. Instrumentos y técnicas de investigación. En la investigación se utilizaron las guías de observación en las cuales se registraron los datos recolectados de las mediciones de temperatura y pH del agua de los tanques, además de las mediciones de peso de los ejemplares seleccionados al azar en los dos primeros pesajes de T1 y T2. En el tercer pesaje se involucraron todos los individuos resultantes de T1 y T2, se promediaron sus pesos por tanque. Esos datos recolectados fueron los resultados finales de la investigación. En esta gráfica podemos observar el análisis estadístico de la temperatura del agua de T1 y T2. Los resultados obtenidos son soportados por los distintos monitoreos realizados al agua de los tanques involucrados en la investigación. Tanque cubierto T1, que es el de color amarillo, tanque descubierto T2, que es el de color verde. En esta figura, análisis de la temperatura del agua de T1 y T2, se puede observar 31 monitoreos realizados en distintas fechas desde el 26 de septiembre del 2022 hasta el 8 de noviembre del mismo año. En este análisis se puede observar que la temperatura del agua del tanque cubierto T1 siempre estuvo por encima de la temperatura del agua del tanque descubierto T2. Este factor de mayor temperatura del agua de T1 derivó en que los alevinos de tilapia roja sembrados en este tuvieron un mejor comportamiento productivo, puesto que al ser mejores las condiciones del agua de este tanque, referente a la temperatura, los peces estaban activos y dispuestos a comer desde las primeras horas del día, observándose una mayor voracidad en estos animales comparados con los peces sembrados en T2, tanque descubierto, que estos peces eran más letárgicos a primeras horas del día, los peces no comían, se activaban hasta que la temperatura del agua del tanque de T2 incrementaba. A simple vista, se pudo observar un mayor crecimiento de los peces sembrados en T1 comparados con los peces en T2 y aparte pues con los resultados de los distintos pesajes. En esta tabla se observan las fechas y las horas de los 31 monitoreos realizados. Entonces acá pues se puede observar que el promedio de la temperatura del tanque cubierto T1 fue mayor que la del tanque descubierto T2. El promedio de temperatura fue mayor en 1,72 grados centígrados en el tanque cubierto, perdón. Y esta diferencia pues puede parecer mínima, pero a simple vista, pero para la investigación es un dato importante, puesto que esta diferencia de 1,72 grados a favor del tanque cubierto demuestra que implementando sistemas de cubierta a distintos tipos de estanques destinados para la piscicultura se puede incrementar la temperatura del agua de los sistemas productivos. Con esto se podría cultivar tilapia roja en la vereda Santa Rosa del municipio de Barbosa del departamento de Santander, Colombia. Es importante destacar que la temperatura del agua de T1 tuvo una menor variación entre el día y la noche que la temperatura del agua de T2 o tanque descubierto. Aquí muestro el análisis estadístico del pH del agua de T1 y T2. ¿Por qué lo muestro? Porque me pareció interesante tener esta investigación. No lo tengo en los objetivos porque no me produjo un resultado significativo. Entonces, los pHs en las tomas de muestra de pH, tanto del tanque cubierto T1 como el tanque descubierto T2, fueron muy similares. Y acá se puede observar en la tabla de dichos monitoreos. Entonces, el promedio del pH del tanque cubierto fue 7,79 y el promedio del pH del tanque descubierto fue 7,87. Este es el análisis estadístico del peso promedio de los peces en los tres pesajes. En el primer pesaje realizado a los 28 días de sembrados los alevinos, se muestraron al azar 10 individuos por tanque. En el tanque descubierto nos dio un promedio de 2,3 gramos por animal y en el tanque cubierto 3,8. Ya había una diferencia de 1,5 gramos a los 28 días de iniciado el proyecto. En el monitoreo 2 realizado a los 46 días,
Se escogieron al azar 10 ejemplares por tanque. En el tanque descubierto T2 marcó 4,1 gramos promedio por animal y el tanque cubierto T1 7,8. Ya había una diferencia de 3,7 gramos a los 46 días. Y en el pesaje 3 realizado a los 60 días, en el tanque T2, tanque descubierto, un promedio de 8,33 contra un 15,2 gramos por animal promedio del tanque cubierto. En el tanque cubierto se pesaron 15 animales finales que pudieron completar su ciclo de vida, por decirlo así, y en el tanque descubierto se pesaron 12 animales. Es importante tener en cuenta que en las primeras semanas de iniciado el proyecto de investigación se presentó un alto porcentaje de mortalidad de los peces. En cada tanque se sembraron 60 individuos. Esa alta mortalidad se presentó pues debido a la inexperiencia en el manejo del sistema de oxigenación empleado, también debido a la poca o nula experiencia en el manejo de proyectos piscícolas. La mortalidad fue del 77,5% en total. Esta cifra pues dista mucho de la mortalidad esperada en condiciones normales de un proyecto piscícola, que ronda entre los 5 y el 10%. Conclusiones. El análisis de la investigación concluyó que la implementación de cubiertas en los sistemas productivos de tilapia roja, donde el factor de temperatura del agua es una limitante, es una opción real para mejorar dicho parámetro. Se comprobó mediante los muestreos realizados al agua de los tanques T1, tanque cubierto, y T2, tanque descubierto, que la implementación de cubiertas a los tanques de producción de tilapia roja ubicados en la zona de influencia del municipio de Barbosa, departamento de Santander, Colombia, es una opción real y viable para mejorar la temperatura del agua, manteniendo una relación de temperatura del agua más estable entre el día y la noche. Por consiguiente, los ejemplares de tilapia roja producidos bajo este sistema tendrán condiciones más favorables para expresar su máximo potencial productivo, sin olvidar muchos otros factores de manejo que también deben tenerse en cuenta. El país y el mundo entero necesitan mejorar sus sistemas productivos. El renglón de la piscicultura, y en este caso la producción de tilapia roja, no es ajeno a mejorar. Por tal razón, implementar sistemas productivos que sean capaces de ofrecer las condiciones óptimas para que esos ejemplares expresen su máximo potencial y sistemas que se adapten a las distintas características de las regiones, sin olvidar el adecuado y mesurado manejo de los recursos hídricos, es el reto que tenemos las personas que estamos involucrados de una u otra forma en este maravilloso mundo de la piscicultura. Colombia en estos momentos está comenzando a sentir una fuerte recesión económica. Esto nos invita a construir país, a que todos aportemos soluciones para superar esta crisis, mejorando los sistemas productivos y en especial todo lo relacionado con el sector agropecuario y agroindustrial. El país podrá paulatinamente ser potencia en producción de alimentos. Es tarea de todos llegar a este fin. Como recomendaciones para la producción de tilapia roja Orochromis sp en sistemas intensivos y superintensivos, se recomienda que las personas involucradas en dichos proyectos se capaciten en todo lo referente a madurez del agua, en tomas de muestras del agua en factores tales como pH, nitritos y nitratos, oxígeno disuelto, etc. Es importante que los productores adquieran las semillas de tilapia roja en granjas certificadas por el ICA y la AUNAP. Esto garantiza en un alto porcentaje la homogeneidad y sanidad de los animales. Otro de los factores a tener en cuenta es la alimentación. La escogencia de casas comerciales reconocidas y que brinden asistencia técnica son puntos a favor para los productores. Brindarles a los peces de tilapia roja, Orochromis sp, las condiciones ideales en el agua para que estos expresen su máximo potencial es el ideal de todas las explotaciones. Esto se logra conociendo dichas necesidades de los peces. Por tal motivo, las capacitaciones son esenciales para el adecuado manejo de los sistemas productivos. La bibliografía consultada. Gracias. Gracias, Leonardo. No sé si los evaluadores tengan preguntas o comentarios para él. Bueno, pues yo tendría alguna inquietud, alguna pregunta para Leonardo. Sí, ¿Me señor. estás escuchando bien? Sí, señor. Bueno, primero que todo, pues me parece pues bastante interesante, digamos que
toda la parte informativa, hay un gran, digamos que una gran evidencia de una interesante investigación temática referente a este tipo de producción. Con respecto a eso, pues no sé, quisiera que Leonardo pues me explicara si es posible, a través de todo este análisis de la información, que se pueda identificar de pronto como alguna especie de impacto social, impacto económico, impacto medioambiental que se pueda generar a través de este desarrollo, de esta actividad productiva. Pues obviamente teniendo en cuenta que no estamos enfocándonos demasiado en la parte económica, financiera de una actividad productiva, sino estamos haciendo una investigación pues buscando analizar y mejorar de pronto las condiciones físico-químicas en este tipo de producción, pero pues sería como interesante que miráramos a ver si hay alguna evidencia de ese impacto que se pueda generar en lo social, en lo económico, en lo ambiental. Bueno, eh, en lo social es interesante. ¿Por qué razón? Porque estos sistemas intensivos y superintensivos no necesitan gran espacio de terreno para poder funcionar, ¿sí? Entonces, se habla que es una relación 1 a 10. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras se necesita 1 hectárea de espejo de agua, acá vamos a necesitar 1000 metros cuadrados de terreno para implementar tanques, que es lo que, pues, a lo que yo siempre he apuntado, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, es lucrativo en cuanto a la poca utilización de terreno. Es Ambientalmente, son proyectos que, si se manejan bien, lógicamente, se necesita poca cantidad de agua de recambio, ¿sí? Se habla en teoría entre un 5 y un 10% por evaporación y sifoneos esporádicos de los sólidos. Entonces no necesitan esos recambios de agua a las 24 horas y 100%. Entonces, en ese aspecto, en cuanto a la utilización del recurso hídrico, es muy consciente el proyecto, llevándolo con geomembranas, ¿sí? Okay. Ya con este estudio pude demostrar que, utilizando cubiertas para estos tanques, se pueden mejorar las condiciones de temperatura del agua del sistema, siendo productivo, ¿sí? Pudiendo sacar, si se sigue la proyección, 2 cosechas al año por tanque. Entonces, económicamente es viable. Y aparte de eso, la producción, la teoría habla, no recuerdo ahorita de Fedeacua leí, que son más de 239.000 empleos directos que proporciona la piscicultura en el país. Entonces es un eslabón muy importante para la producción de trabajo, la piscicultura. Ok, perfecto. Listo. Gracias, Leonardo. A usted, profe, gracias. Buenas tardes, Leonardo. Profesor, buenas tardes. Bueno, muy interesante el tema de la investigación. Simplemente quería preguntarle cómo se siente usted con este proyecto. ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista del logro alcanzado a pesar de una mortalidad tan alta, por un lado, y por otra, del tiempo tan corto, digamos, del análisis. ¿Qué hubiera pasado si el proyecto se hubiera llevado 6 meses? ¿Sería que hubieran quedado los mismos peces o no hubiera aumentado la mortalidad? No, digamos que en el registro, por un lado, se reportó realmente cómo fue la mortalidad. Bueno, usted comenta que en los primeros días, pero con respecto a eso, ¿usted cómo se siente con el proyecto? ¿Cree que es realmente un proyecto que da unos resultados adecuados o sería mejor volver a hacer énfasis en el trabajo de otro proyecto, teniendo en cuenta más algunos parámetros que de pronto no se tuvieron en cuenta en este proyecto? Para mí sí es muy importante, los resultados en este proyecto, profe, debido a que, como lo mencionaba en la presentación, pues debido a la inexperiencia del manejo,
entonces se presentaron altas mortalidades. Cuando ya pude tener la experiencia, ¿sí? Pues pude nivelar el sistema. Entonces ahí ya pude empezar a tener mortalidades cero en semanas, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió al inicio del sistema cuando los alevinos recién llegaron, que estaban entre 0,3 y 0,5 gramos? eh, yo coloqué el aireador a su máxima potencia y no controlé con las llaves. Entonces, pues eso causé la muerte por ese desbalance de oxígeno disuelto. Entonces, cuando yo comencé a observar esa mortalidad, pues ya empecé a mirar y a variar y empecé a conocer el agua del sistema. Entonces, muchas veces observaba el color del agua y ya con el color del agua, la tonalidad del verde que me generaba, ya sabía que yo tenía que proporcionarles oxígeno o no. Entonces, por eso en las recomendaciones digo que todas las personas que nos involucremos en un proyecto de estos, tenemos que hacer las capacitaciones, tenemos que capacitarnos en el tema de madurez del agua, en la oxigenación, en la toma de muestras de nitritos y nitratos. Es fundamental, porque si no, pues entra en grandes pérdidas. Este proyecto yo lo llevo desarrollando desde muchos semestres, de varios semestres, y lo he querido plasmar como un proyecto de vida. Entonces, todo esto me ha servido de experiencia para eso. Mi intención era montar unos tanques, pero como todos sabemos, y yo creo que ustedes lo han escuchado también, el incremento en el último año en el precio del concentrado de todos los concentrados, ¿sí? En este caso el de tilapia, ha incrementado más de un 70%. Entonces se conseguían bultos en promedio de 80.000 pesos de 40 kilogramos y hoy en día estamos hablando de 140, 150.000 pesos. Entonces, para mi proyecto de vida, estoy esperando que como que se estabilice la parte económica del país para poder ir a hacer la inversión. Yo ya tengo un lote que tengo disponibilidad de agua y donde puedo generar. Yo siempre he propuesto la utilización de 6 tanques de 10 a 12 metros de diámetro para sacar 2 cosechas al año por tanque. Entonces, siembro escalonadamente cada mes para empezar a cosechar cada mes alrededor de 2,5 toneladas. Eso es lo que siempre he pensado. Tengo cotizaciones, tengo a través del estudio acá con la universidad, de los semestres y de los proyectos, pues el análisis financiero, el análisis económico. En lo personal, me parece que es un buen negocio. ¿Es riesgoso? Si no se capacita uno, si no inicia, esto es una escuela, iniciar con pocos peces, no con el máximo que se puede hacer, porque si se presentan problemas que no se puedan resolver, pues van a ser las mortalidades muy altas y pérdidas demasiado grandes. Entonces, en lo personal, sí me satisface la investigación porque ha sido una escuela para mí, para ese manejo de un proyecto piscícola súper intensivo, súper intensivo, profe. Ok, Leonardo, muchas gracias. A usted, profe, gracias. Bueno, muchas gracias, profesores. Gracias, Leonardo. Leonardo, los profesores se van a disponer a realizar la evaluación de su documento, de su sustentación, y a su correo le estará llegando el formato de nota. ¿Listo? Vale, muchas gracias. Que estén muy bien Vale, y muchas gracias, hasta luego, profesores, muchas Leonardo. gracias. Muy buena tarde.